Phoebe Credence estaba de pie frente a un lienzo en blanco, con el pincel agarrado en la mano como un arma. Su pequeño estudio, en el ático de una vieja casa, estaba inundado por la luz matinal que entraba por una única ventana. Era un caos creativo: cuadros inacabados, bocetos dispersos, botes de pintura de todos los colores del arco iris. Respiró hondo, intentando concentrarse. Hoy era un gran día. Dentro de una semana inauguraba su primera exposición individual y este cuadro iba a ser la pieza central. Pero Phoebe no dejaba de pensar en la cena con la familia de Edward. Hacía 6 meses que Edward Conley había entrado en su vida como un huracán, poniéndolo todo patas arriba. Phoebe aún no podía creer que un hombre tan exitoso, guapo y rico se fijara en ella. Su encuentro en la pequeña galería donde Phoebe trabajaba a tiempo parcial había parecido una coincidencia, pero ahora se daba cuenta de que era el destino. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. El nombre de Zoe, la hermana de Edward, apareció en la pantalla. «Hola, futura cuñada», sonó una voz alegre. «¿Estás preparada para el reto de hoy?» Phoebe sonrió involuntariamente. Zoe, a diferencia de su madre, la había aceptado enseguida, convirtiéndose en una verdadera amiga y aliada. «Hola, Zoe. Para serte sincera, estoy un poco nerviosa. No te preocupes, lo harás bien. Sé tú misma. Y no dejes que tu madre te intimide». Phoebe suspiró. Esther Conley, la madre de Edward, era problemática. Había dejado claro desde el principio que no aprobaba las elecciones de su hijo. Para ella era fácil decirlo: «Tu madre me mira como si fuera una especie de insecto que se hubiera metido accidentalmente en su impoluta casa». Zoe se rió. «Es su mirada característica. No te lo tomes como algo personal. Escucha, ¿por qué no quedamos antes de cenar? Puedo recogerte y elegir un conjunto juntas». Phoebe aceptó agradecida. El apoyo de Zoe era inestimable, sobre todo ahora que se sentía tan insegura. Tras la conversación, Phoebe volvió al lienzo, pero la inspiración se le escapaba. Dejó el pincel a un lado y se acercó a la ventana. Abajo bullía la vida. Gente en sus quehaceres, músicos callejeros, turistas con cámaras. Esta ciudad siempre la había inspirado, pero ahora se sentía desconectada. Edward se presentó en su piso a última hora de la tarde, impecablemente vestido y tan seguro de sí mismo como siempre. «Hola, cariño», besó a Phoebe, envolviéndola en el aroma de un perfume caro. «¿Cómo va el cuadro?» Phoebe arrugó la nariz. «No muy bien. No consigo concentrarme». Edward echó un vistazo al estudio y Phoebe lo vio de pronto a través de sus ojos. Pequeño, desordenado, nada que ver con el lujoso apartamento al que estaba acostumbrado. «Quizá deberías tomarte un descanso», sugirió. «Después de la boda, tendrás un bonito estudio en nuestra nueva casa». Phoebe se puso tensa. El tema siempre le había producido sentimientos encontrados. Por un lado, la perspectiva de tener un estudio amplio y bien equipado era tentadora. Por otro, temía perder la atmósfera que hacía especial su trabajo. «Ya veremos», responde evasiva. «¿Has olvidado que mi exposición se inaugura la semana que viene?» Edward frunció el ceño. «Claro que no lo he olvidado. Pero, Phoebe, ¿estás segura de que es una buena idea? Quizá deberíamos posponerla. Después de la boda, tendrás más oportunidades». Phoebe sintió que la irritación crecía en su interior. «Edward, ya hemos hablado de esto. Esta exposición es muy importante para mí. Es una oportunidad para mostrar mi trabajo, tal vez conseguir encargos». «Pero ya no necesitas eso», la interrumpió Edward con suavidad. «Formarás parte de la familia Conley. No tendrás que preocuparte por el dinero». Phoebe se dio la vuelta, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo podía explicarle que no se trataba de dinero, que su arte formaba parte de ella? «No hablemos de eso ahora», dijo. «Deberíamos prepararnos para cenar». Edward asintió, claramente satisfecho de que el tema estuviera zanjado.
No se había dado cuenta de la tormenta de emociones que sus palabras habían provocado en Phoebe. Mientras Edward se duchaba, Phoebe se quedó de pie delante del armario, intentando elegir un conjunto adecuado. Su modesto vestuario parecía tan fuera de lugar para una cena en casa de los Conley. Pensó agradecida en Zoe, que la había ayudado a elegir un elegante vestido negro, sencillo pero con estilo. Después de vestirse y maquillarse ligeramente, Phoebe se miró por última vez en el espejo. Desde allí, una joven de grandes ojos marrones en los que se leía una mezcla de esperanza y miedo le devolvió la mirada. ¿Encajaría alguna vez en el mundo de Edward? «Eres preciosa», dijo Edward, abrazándola por detrás. «¿Estás preparada?» Phoebe asintió, aunque por dentro se retorcía de emoción. Quería a Edward, pero a veces sentía que se perdía en su mundo. Sería capaz de conservar su individualidad, su pasión por el arte, convirtiéndose en la señora Conley. La mansión de la familia Conley se alzaba sobre las casas circundantes como una fortaleza inexpugnable. Phoebe sintió que se le cortaba la respiración cuando el coche atravesó las puertas. El cuidado jardín, las estatuas de mármol, la fuente, todo gritaba riqueza y estatus. «No te pongas nerviosa», dijo Edward en voz baja, apretándole la mano. «Todo va a salir bien». Phoebe intentó sonreír, pero lo hizo con dificultad. Se sentía como Alicia en el País de las Maravillas. Era hermosa, pero extraña y un poco aterradora. Abrió la puerta el mayordomo, un hombre alto de rostro impenetrable. «Bienvenidos, señor Edward, señorita Credence», dijo con una leve reverencia. «Madame Esther les espera en el salón». Phoebe sintió que el corazón se le aceleraba. Enderezó los hombros y respiró hondo, preparándose para recibir a su suegra. Esther Conley estaba sentada en su silla como en un trono. Su pelo gris impecablemente peinado y su elegante vestido creaban la imagen de una auténtica dama de la alta sociedad. A su lado estaba William Conley, el padre de Edward, un hombre alto de ojos amables y ligeras canas en las sienes. «Ah, aquí está nuestra futura nuera», dijo Esther, observando a Phoebe con mirada apreciativa. «Espero que no te hayas quedado atrapada en el tráfico». «No, mamá, estoy bien», respondió Edward, besándole la mejilla. Phoebe se movió incómoda de un pie a otro, insegura de cómo actuar. «Hola, señora Conley, señor Conley», dijo por fin. «Gracias por invitarme». William le sonrió cálidamente. «Me alegro de verte, Phoebe. Espero que tengas hambre. Nuestro chef ha preparado algo muy especial para esta noche». «Oh, no la mimes, William», la cortó Esther. «Phoebe, querida, espero que no estés a dieta. En nuestra familia valoramos el apetito sano». Phoebe sintió que se ruborizaba. Quiso replicar, pero en ese momento Zoe irrumpió en la habitación. «Phoebe, por fin estás aquí», exclamó, abrazando a su futura nuera. «Mamá, papá, ¿habéis empezado ya el interrogatorio?» Esther apretó los labios. «Zoe, ¿cuántas veces te he hablado de modales?» Zoe se rió y le guiñó un ojo a Phoebe. «Vamos, te enseñaré la casa antes de que sirvan la cena». Phoebe se sintió aliviada de seguir a Zoe, feliz de poder escapar por un rato de la mirada de Esther. Mientras paseaban por la enorme casa, Zoe parloteaba contando divertidas historias de la infancia de Edward. Phoebe escuchaba a medias, maravillada por la opulencia que la rodeaba. Cuadros de artistas famosos, muebles antiguos, arañas de cristal, todo parecía el decorado de una película. «Aquí estará tu estudio», dijo Zoe, abriendo la puerta a una habitación grande y luminosa. Edward insistió en tener un lugar para que trabajaras. Phoebe se quedó paralizada en el umbral. La habitación era preciosa. Los grandes ventanales, la excelente iluminación, el equipamiento más moderno. Pero, de algún modo, en lugar de alegría, sintió una extraña nostalgia por su pequeño y desordenado estudio del desván. «Es muy amable por su parte», dijo. Zoe la miró atentamente.
Pero no es exactamente lo que necesitas, ¿verdad? Phoebe suspiró. No lo sé. Es todo tan perfecto, pero a veces siento que me estoy perdiendo en este nuevo mundo. Zoe le apretó la mano con simpatía. Te comprendo. Créeme, ser una Conley no siempre es una fiesta. Pero eres fuerte, Phoebe. No dejes que nadie te cambie. Su conversación fue interrumpida por el timbre de la cena. En el comedor, Phoebe se encontró entre Edward y William. La mesa estaba tan profusamente puesta que tuvo miedo de moverse para no romper nada. Phoebe, comenzó Esther cuando sirvieron el primer plato. Edward me ha dicho que pronto inaugurarás una exposición. ¡Qué bonito! Phoebe sintió que Edward se tensaba a su lado. Sí, es mi primera exposición individual, respondió ella, intentando mantener la voz firme. Me hace mucha ilusión y espero que sea un éxito. Que sea un éxito, intervino Esther. ¿Y qué es el éxito para ti, querida? ¿Vender un par de cuadros? Phoebe apretó el tenedor con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Para mí, el éxito es compartir mi visión del mundo, tocar el corazón de alguien con mi arte. William asintió con aprobación. Es un objetivo excelente. Me encantaría visitar tu exposición, Phoebe. Oh, no creo que sea necesario, querida, dijo Esther rápidamente. Ya tenemos una agenda apretada. Hablando de eso, se volvió hacia Edward. Hijo, ¿has hablado de todos los detalles de la próxima boda con Phoebe? Edward se atragantó con el vino. Mamá, no lo hemos hecho. Tenemos que planearlo todo con antelación, continuó Esther como si no hubiera oído a su hijo. Y, por supuesto, todas las formalidades. Phoebe, cariño, te das cuenta de que el matrimonio no es solo un romance, sino también un compromiso serio, ¿verdad? Phoebe sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por supuesto, S.R.A., Conley, Edward y yo... Bien, la interrumpió Esther. Entonces no te importará un pequeño acuerdo prenupcial. Una mera formalidad, se lo aseguro. Se hizo un gran silencio en la habitación. Phoebe miró a Edward confusa, pero él evitó su mirada. ¿Un acuerdo prenupcial? Intervino ella. Pero aún no lo habíamos hablado. Esther sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. No te preocupes. Mi abogado ya ha preparado todos los documentos necesarios. Lo único que tienes que hacer es firmar. Quieres a Edward, ¿verdad? Y en nuestra familia protegemos los intereses de los demás. Phoebe sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Miró a Edward, esperando que dijera algo, que la defendiera. Pero él permaneció en silencio, mirando su plato. Tengo que pensarlo, dijo finalmente Phoebe. Por supuesto, cariño, cantó Esther con dulzura. Tienes tiempo antes de la boda, pero no lo alargues. Después de todo, si no tienes nada que ocultar, no hay nada de qué preocuparse, ¿verdad? El resto de la cena fue un borrón. Phoebe apenas tocó su comida, sintiendo la mirada de Esther sobre ella. Cuando por fin llegó la hora de irse, respiró aliviada. Ya en el coche, Phoebe se volvió hacia Edward. ¿Por qué no has dicho nada?, preguntó en voz baja. Edward suspiró. Phoebe, solo era una formalidad. No tienes por qué darle tanta importancia. Phoebe sintió que la rabia le invadía por dentro. ¿Una formalidad? Edward, tu madre prácticamente me ha acusado de casarme contigo por dinero. Solo vela por la familia, intentó defenderse Edward. No discutamos por eso, ¿vale? Phoebe se apartó de la ventana y sintió que una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Amaba a Edward, pero ahora, por primera vez desde que se conocían, se preguntaba si realmente conocía al hombre con el que se iba a casar. La mañana siguiente a la cena en Conley's estaba nublada. Phoebe estaba de pie junto a la ventana de su estudio, observando cómo la ligera lluvia difuminaba el perfil de la ciudad. Su reflejo en el cristal parecía fantasmal y real, igual que sus sueños de un futuro feliz con Edward. El teléfono sonó y la sacó de su ensueño. Era Zoe.
Hola, colega. ¿Cómo estás después de lo de anoche? Phoebe suspiró y se sentó en el borde del viejo sofá. Sinceramente, no lo sé. Zoe, ¿por qué Edward no me advirtió sobre el acuerdo prenupcial? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Oh, Phoebe, esperaba que mamá no sacara el tema tan pronto. Mira, sé que parece horrible, pero... Pero, ¿qué? La interrumpió Phoebe. Zoe, tu madre me acusó de ira por el dinero de tu familia. Y Edward se quedó sentado sin decir nada. Hablaré con él, prometió Zoe. Te quiere, Phoebe. Es que siempre le costó enfrentarse a mamá. Phoebe sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No sé si podré vivir así, Zoe, demostrando constantemente que merezco formar parte de tu familia. No digas eso, dijo Zoe en voz baja. Tienes talento, eres inteligente y hermosa, y si alguien no lo ve, es su problema, no el tuyo. Hablando de talento, ¿cómo van los preparativos para la exposición? Phoebe miró el cuadro inacabado. Despacio. No consigo concentrarme. Quizá necesites una distracción, sugirió Zoe. ¿Por qué no quedamos esta noche para tomar una copa de vino? Phoebe sonrió, sintiendo una oleada de gratitud hacia su futura cuñada. Gracias, Zoe, pero necesito trabajar en mis cuadros. La exposición es dentro de 5 días. De acuerdo, pero si cambias de opinión, llámame cuando quieras. Después de hablar con Zoe, Phoebe se sintió llena de energía. Se acercó a su caballete, cogió el pincel con determinación y empezó a trabajar. El cuadro en el que estaba trabajando era el de una mujer de pie al borde de un acantilado. En un principio, Phoebe había pensado que fuera un símbolo de libertad y oportunidad, pero ahora, después de la cena de la noche anterior, la imagen adquiría un nuevo significado. Las horas pasaron volando. Phoebe estaba tan absorta en su trabajo que no oyó abrirse la puerta del estudio. Ahí estás. La voz de Edward la hizo estremecerse. Te he estado llamando todo el día. Phoebe se dio la vuelta. Edward estaba en la puerta con un ramo de rosas en la mano. He estado ocupada, contestó ella secamente volviéndose hacia el cuadro. Edward se acercó y depositó las flores en la mesa más cercana. Phoebe, tenemos que hablar. Ella siguió pintando sin mirarlo. ¿Sobre qué? ¿De cómo tu madre me humilló ayer y tú ni siquiera me defendiste? Edward suspiró, pasándose la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Mira, sé que ayer las cosas no salieron a la perfección. Phoebe se volvió bruscamente hacia él, con lágrimas brillándole en los ojos. No fueron perfectas. Edward, tu madre prácticamente me acusó de casarme contigo por dinero, y tú te quedaste ahí sentado sin decir una palabra. Phoebe, no lo entiendes. En nuestra familia. En tu familia, le interrumpió Phoebe con amargura. De eso se trata, ¿no? Yo no formo parte de vuestra familia, y creo que nunca lo seré. Edward intentó abrazarla, pero ella se apartó. Cariño, por favor, no digas eso. Vas a formar parte de nuestra familia. Es solo que hay ciertas tradiciones, ciertas expectativas. ¿Esperanzas? Phoebe sintió que se le acumulaba la rabia. ¿Expectativas de qué? ¿Que renunciara a mi carrera? ¿Que me quedara en casa y tuviera herederos? Edward parecía sorprendido. ¿Qué? No, claro que no. Phoebe, te quiero por lo que eres. Tu arte forma parte de ti, lo entiendo. ¿Lo entiendes? Cruzó los brazos sobre el pecho. Entonces, ¿por qué no me hablaste del acuerdo prenupcial? Edward apartó la mirada. Iba a hacerlo. Es que no sabía cómo empezar esta conversación. Phoebe sacudió la cabeza, sintiendo que algo en su interior se rompía. Edward, vamos a casarnos. Tenemos que confiar el uno en el otro, hablar de todo. Él asintió, dando un paso hacia ella. Lo siento, Edward. Vamos a... Revisemos este contrato juntos, ¿de acuerdo? Seguro que no tiene nada de malo. Phoebe quiso objetar,
Decir que el mero hecho de que un tratado así fuera necesario lo decía todo, pero estaba demasiado agotada emocionalmente. De acuerdo, dijo al fin. Pero hoy no. Tengo que terminar los cuadros. Edward asintió, claramente aliviado de que la discusión no hubiera derivado en algo más serio. Por supuesto, amor. ¿Cenamos juntos? Phoebe negó con la cabeza. Lo siento, pero tengo que trabajar. La exposición se acerca. Cuando Edward se fue, Phoebe volvió a su caballete. Se quedó mirando el cuadro, a la mujer al borde del acantilado, y de pronto se dio cuenta de que era un autorretrato. Ella misma estaba al borde del precipicio, haciendo equilibrios entre sus propios sueños y las expectativas de los demás. Phoebe cogió el pincel y empezó a añadir más detalles. Ahora aparecía una sombra a espaldas de la mujer, grande, amenazadora, como dispuesta a empujarla al abismo. Pero había algo nuevo en la mano de la mujer, un pincel como símbolo de su fuerza y talento. Mientras trabajaba en el cuadro, Phoebe sintió que su determinación crecía en su interior. No dejaría que nadie, ni Esther, ni siquiera Edward, se la arrebatara. Su arte, sus sueños, su independencia, todo era demasiado importante como para renunciar a ello por un lugar en la buena familia. Una vez aplicada la última pincelada, Phoebe dio un paso atrás, evaluando la obra. El cuadro era oscuro pero poderoso. Reflejaba su lucha interior, sus miedos y sus esperanzas. «Será la pieza central de la exposición», susurró Phoebe, sintiendo una lágrima rodar por su mejilla. «Y que el mundo vea quién soy en realidad». La galería bullía de voces y vasos que tintineaban. Phoebe estaba de pie en el centro de la sala, rodeada de sus obras, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. Por fin había inaugurado su primera exposición individual. «Phoebe, esto es increíble», exclamó Zoe entusiasmada mientras se acercaba a ella con una copa de champán. «Estoy muy orgullosa de ti». Phoebe sonrió agradecida, pero su mirada no dejaba de vagar por la sala, buscando a Edward. Había prometido venir, pero no aparecía por ninguna parte. «Ya aparecerá», dijo Zoe como si le hubiera leído el pensamiento. «Tenía una reunión importante y se ha retrasado». Phoebe asintió, tratando de ocultar su decepción. Últimamente, Edward llegaba cada vez más tarde al trabajo. «¿Señorita Credence?» Un hombre elegantemente vestido se acercó a ellos. «Represento a la Galería de Artefactos. Estaríamos interesados en trabajar con usted». El corazón de Phoebe latió más deprisa. Artefact era una de las galerías más prestigiosas de la ciudad. Esto podría suponer un gran avance en su carrera. Mientras discutía los detalles con el representante de la galería, vio entrar a Edward. Parecía cansado, pero sonreía mientras miraba la sala. «Disculpe», dijo Phoebe a su interlocutor. «¿Podemos continuar esta conversación un poco más tarde?» Se apresuró a acercarse a Edward, sintiendo una mezcla de alegría y fastidio. «Llegas tarde», dijo en voz baja mientras él le besaba la mejilla. «Lo siento, amor. Esta reunión...» Hizo una pausa al notar la mirada de ella. «No tiene importancia. Estoy aquí, y tu exposición tiene una pinta increíble». Phoebe quiso decir algo, pero en ese momento se les acercaron un par de visitantes que querían hablar de uno de los cuadros. La velada transcurrió como un borrón. Phoebe charló con los invitados, concedió entrevistas a una revista de arte local y habló de posibles ventas. Cuando se marchó el último visitante, se sentía agotada y eufórica a la vez. «Has estado genial», dijo Edward, rodeándola con el brazo. «Vamos a celebrarlo, ¿vale?» Phoebe negó con la cabeza. «Lo siento, estoy demasiado cansada. No podemos irnos a casa». De camino a casa, Edward dijo de repente: «Por cierto, mamá estaba preguntando por el acuerdo prenupcial. ¿Lo has mirado ya?» Phoebe suspiró. «No, todavía no. Edward, necesito tiempo. Toda esta preparación para la exposición...» «Lo comprendo», interrumpió él con suavidad.
Pero la boda es dentro de 3 semanas. ¿Por qué no le pides a tu madre que te envíe el contrato por correo? Así podrás mirarlo cuando te venga bien. Phoebe aceptó a regañadientes. Al día siguiente escribió a Esther pidiéndole que le enviara el contrato. La respuesta llegó con sorprendente rapidez. Phoebe abrió el archivo adjunto, preparándose para lo peor. Pero, para su sorpresa, el contrato parecía bastante normal. Ninguna de las medidas draconianas que había temido. En caso de divorcio, cada uno quedaba a su aire, más una pequeña indemnización. Quizá me asusté por nada, pensó Phoebe, aliviada. Las semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de preparativos de boda. Phoebe se debatía entre reuniones con floristas, pruebas de vestuario e intentar terminar una nueva serie de cuadros para la galería de artefactos. 2 días antes de la boda, Phoebe estaba sentada en su estudio intentando concentrarse en su trabajo cuando sonó el teléfono. Era el conservador de Artefact. «Señorita Credence, tenemos un problema», dijo sin preámbulos. 2 de sus cuadros se han estropeado durante el transporte. Necesitamos reemplazarlos lo antes posible. A Phoebe se le subió el pánico a la garganta. Pero no tengo las obras terminadas», exclamó. «Necesito al menos 2 días para...» «No tenemos 2 días», la interrumpió el comisario. «La exposición se inaugura mañana por la noche». Phoebe prometió pensar en algo y colgó el teléfono, mareada. Edward entró en el estudio en ese momento. «Cariño, mamá quería que te dijera...» «Phoebe, ¿qué te pasa?». Se fijó en su rostro pálido. Phoebe le explicó brevemente la situación. «Tengo que trabajar toda la noche para conseguirlo», terminó. Edward frunció el ceño. «Pero mañana tenemos la última prueba, la reunión con el organizador y...» «Ya lo sé», exclamó Phoebe. «Pero esto es importante, Edward. Es mi carrera». Él suspiró. «De acuerdo, lo entiendo. Mira, mamá te pidió que firmaras el acuerdo prenupcial. Lo trajo impreso. ¿Podemos hacerlo ahora para que no te distraigas después?» Phoebe asintió, sin apartar los ojos del lienzo en blanco. Sentía que el tiempo se le escapaba de las manos. Edward colocó un montón de papeles delante de ella. «Aquí y aquí», dijo señalando los lugares donde había que firmar. Phoebe repasó rápidamente el texto. Era exactamente igual al que había leído antes. «¿Va todo bien?», preguntó Edward. Sí», respondió Phoebe distraídamente, planeando ya mentalmente la composición del nuevo cuadro. Firmó rápidamente donde Edward le había indicado, sin darse cuenta de que el texto de algunas de las páginas era diferente al que había leído antes. «Estupendo», dijo Edward cogiendo los papeles. «Se lo llevaré a mamá. ¿Estás segura de que puedes encargarte?» Phoebe asintió, ya mezclando los colores. «Sí, no te preocupes. Anda, seguro que tienes mucho más que hacer». Cuando Edward se marchó, Phoebe estaba totalmente inmersa en su trabajo. Pintó toda la noche, parando solo para tomar café. Por la mañana, los 2 nuevos cuadros estaban listos. Agotada pero satisfecha, Phoebe envió fotos del trabajo al conservador y se desplomó en el sofá, cayendo dormida al instante. Las campanas de la iglesia de Santa María repicaron, anunciando el comienzo de una nueva vida. Phoebe estaba de pie ante el altar, agarrada de la mano de Edward, incapaz de creer que por fin hubiera llegado el momento. Su vestido, confeccionado por un famoso diseñador a instancias de Esther, brillaba a la luz del sol que se colaba por las vidrieras. «Os declaro marido y mujer», dijo el sacerdote, y la sala estalló en aplausos. Phoebe se volvió hacia Edward, esperando ver en sus ojos la misma alegría que la había embargado a ella, pero por una fracción de segundo creyó ver algo parecido a ¿arrepentimiento? ¿Arrepentimiento? Sin embargo, esa impresión se desvaneció rápidamente cuando él la besó con ternura. La recepción de la boda fue grandiosa, como se esperaba de la familia Conley. Phoebe giró en un vals, aceptó las felicitaciones y no podía dejar de sonreír.
Ni siquiera la fría mirada de Esther pudo estropear su estado de ánimo. «Estás preciosa, querida», dijo William, el padre de Edward, mientras bailaban. «Bienvenida a la familia». Phoebe sonrió agradecida, sintiendo que se le encogía el corazón ante sus sinceras palabras. La luna de miel pasó volando como un sueño. 2 semanas en una isla privada del Mar Caribe, lejos de todas las preocupaciones y problemas. Phoebe había disfrutado de cada momento pasado con Edward, dibujando con acuarelas la costa y soñando con el futuro. Pero la realidad les esperaba cuando regresaran a casa. «Cariño, hay algo de lo que tenemos que hablar», dijo Edward durante el desayuno unos días después de su regreso. Phoebe levantó la vista de su tableta, donde estaba revisando las críticas de su exposición en la galería de artefactos. «Claro, ¿sobre qué?» Edward parecía un poco tenso. «Mamá sugirió que nos mudáramos al ala oeste de la mansión familiar. Pensó que sería más cómodo para nosotros». Phoebe sintió que se le tensaba el interior. «Pero, ¿qué pasa con mi estudio? Hablábamos de buscar una casa con espacio para mi trabajo». Edward la cogió de la mano. «Hay una gran habitación en la mansión que podría convertirse en estudio, y piensa en lo que nos ahorraríamos en alquiler». Phoebe frunció el ceño. «Edward, no necesitamos ahorrar dinero, y además pensaba que queríamos vivir solos, sin...» «¿Sin qué?», preguntó bruscamente. «Sin mi familia». Phoebe se apartó, sorprendida por su tono. «No me refería a eso, es que pensé que tendríamos nuestro propio espacio». Edward suspiró. «Mira, es solo temporal, hasta que encontremos la casa perfecta. Además, será más fácil para las finanzas». «¿La gestión financiera?», intervino Phoebe. «¿Qué quieres decir?». Edward parecía un poco avergonzado. «Bueno, según el acuerdo prenupcial, tenemos que aclarar todas las decisiones financieras importantes con el Consejo de Familia». Phoebe sintió que la sangre se le salía de la cara. «¿Qué? Pero si no había nada de eso en el acuerdo que leí». Edward frunció el ceño. «¿Cómo que no? Tú firmaste el documento. ¿No lo leíste?». Phoebe se levantó de un salto, sintiendo que el pánico aumentaba. «Edward, he leído el contrato que tu madre me envió por correo electrónico. No decía nada del Consejo de Familia ni de la gestión financiera». Hubo una gran pausa. Edward se levantó despacio. «Phoebe, ¿de qué estás hablando? Firmaste los papeles 2 días antes de la boda, ¿recuerdas? En tu estudio». Phoebe se quedó helada, recordando aquella tarde. El alboroto con los cuadros, su cansancio y despiste. «Dios mío», susurró. «Edward, yo no leí lo que estaba firmando. Pensé que era el mismo documento que había visto antes». El rostro de Edward se puso rígido. «¿Quieres decir que firmaste el acuerdo prenupcial sin leerlo?». Phoebe sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «He estado tan ocupada, tan cansada». «Edward, ¿qué dice? ¿Qué he firmado?». Él se dio la vuelta, evitando mirarla. «Creo que es mejor que lo leas tú misma. Debería haber una copia en mi despacho». Phoebe pasó la hora siguiente leyendo el documento, sintiendo que su mundo se desmoronaba con cada página. El acuerdo prenupcial que Esther había redactado era extremadamente rígido. Phoebe no solo no recibiría nada de los bienes de la familia Conley en caso de divorcio, sino que además debía pagar una cuantiosa suma como compensación por los daños causados a la reputación de la familia. Si el matrimonio duraba menos de 5 años, Phoebe debía reembolsar todos los gastos de boda y manutención. Si nacían hijos y posteriormente se divorciaban, Phoebe perdía la custodia a menos que pudiera demostrar su solvencia económica. Cualquier ingreso que Phoebe obtuviera de su arte durante el matrimonio se consideraba propiedad conjunta, pero permanecería con Edward en caso de divorcio. Además, no podía tomar ninguna decisión financiera importante sin la aprobación del Consejo Familiar, formado básicamente por Esther y sus confidentes.
Pero lo más condenatorio de todo era la cláusula sobre sus actividades profesionales. Según el contrato, se comprometía a no participar en actividades que puedan dañar la reputación de la familia Conley, y quedaba en manos de Esther decidir qué contaba como daño a la reputación. Phoebe se quedó mirando al vacío cuando Edward entró en la habitación. ¿Ahora ves por qué mudarse a la mansión es una buena idea?, dijo en voz baja. Será más fácil con todas las formalidades. Phoebe lo miró, con los ojos llenos de dolor. ¿Formalidades? Edward, esto es esclavitud. ¿Cómo has podido permitirlo? Él parecía realmente sorprendido. Phoebe, pero tú estuviste de acuerdo. Firmaste el documento. Porque confiaba en ti, exclamó ella dando un respingo. Creí que me protegerías, que no dejarías que tu madre me convirtiera en propiedad de la familia Conley. Edward intentó abrazarla, pero ella se apartó. Cariño, estás exagerando. Es solo por precaución. Nada cambiará en nuestra vida cotidiana. Pero Phoebe no escuchaba. Salió corriendo de la habitación, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba algo real. Una vez fuera, sacó el teléfono y marcó el número de Zoe. «Necesito ayuda», dijo en cuanto su amiga contestó. «Creo que he cometido un terrible error». Media hora más tarde se reunieron en un pequeño café, lejos del mundo de Conley. Phoebe se lo contó todo a Zoe, sintiendo que la desesperación la invadía con cada palabra. Zoe escuchaba sin interrumpir, con el rostro cada vez más sombrío. «Oh Dios, Phoebe», dijo al fin, «no sabía, pensé que sería un contrato estándar». Phoebe sonrió amargamente. «Yo también pensaba que lo sería». «Zoe, ¿qué voy a hacer? Me siento atrapada». Zoe golpeó la mesa con los dedos, pensativa. «Necesitamos asesoramiento jurídico. Conozco a una abogada especializada en derecho de familia y derechos de la mujer. Se llama Gabriela Martínez. Quizá pueda ayudarnos». Phoebe asintió, sintiendo un leve atisbo de esperanza. «Gracias, Zoe. No sé qué haría sin ti». Zoe le apretó la mano. «Saldremos de esta, Phoebe. Te lo prometo». Cuando Phoebe llegó a casa, Edward la esperaba en el salón. «¿Dónde te habías metido?», preguntó ansioso. Estaba preocupada. Phoebe miró al marido que creía conocer tan bien. Ahora parecía ajeno, un extraño. «Necesitaba pensar», dijo en voz baja. «Edward, tenemos que hablar seriamente de nuestro futuro». Él asintió, y en sus ojos Phoebe vio una mezcla de amor y miedo. En ese momento, se dio cuenta de que la lucha por su libertad y sus sueños no había hecho más que empezar, y estaba dispuesta a luchar, costara lo que costara. Hacía un mes que Phoebe conocía el verdadero contenido del acuerdo prenupcial. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que fuera solo una pesadilla, pero la realidad se lo recordaba inexorablemente. Phoebe estaba sentada en su nuevo bapito en el ala oeste de la mansión Conley, intentando trabajar en un nuevo cuadro. Pero el pincel no le hacía caso, los colores parecían apagados y la inspiración se había evaporado. La habitación, aunque espaciosa y bien iluminada, le resultaba extraña y fría. Un golpe en la puerta la sacó de su ensueño. «Adelante», dijo Phoebe, dejando a un lado el pincel. Esther entró en la habitación, impecablemente vestida y perfectamente peinada, como siempre. «Buenos días, querida», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Cómo va tu trabajo?». Phoebe se puso tensa. En el último mes había aprendido a reconocer ese tono. Siempre presagiaba problemas. «Buenos días, Esther. Estoy trabajando en una nueva serie para la Galería de Artefactos». Esther apretó los labios. «Sí, de eso quería hablarte. Querida, ¿no crees que es hora de que dejes estos pasatiempos? Ahora eres parte de la familia Conley. Tienes responsabilidades». Phoebe sintió que la ira crecía en su interior. «No es un pasatiempo, Esther. Es mi profesión, mi pasión. Lo cual, por desgracia,
Podría dañar la reputación de la familia, dijo Esther en voz baja pero con firmeza. Recuerdas la cláusula de nuestro contrato, ¿verdad? Phoebe apretó los puños y sintió que las uñas se le clavaban en las palmas. ¿Cómo podría olvidarlo? Pero no veo por qué mi arte puede dañar tu reputación. Esther suspiró, como si estuviera explicando algo a un niño. Phoebe, querida, no es costumbre en nuestro círculo que las esposas trabajen, especialmente en un campo tan incierto, y si tus cuadros no se venden, podría causar el ridículo, chismes. Pero si se están vendiendo, exclamó Phoebe, ya tengo pedidos para una nueva serie, y todos los beneficios irán a parar a una cuenta conjunta gestionada por nuestro financiero familiar, recordó Esther. ¿No sería mejor concentrarse en cosas más importantes, como preparar la recepción que daremos dentro de 15 días? Phoebe sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Me lo pensaré, dijo. Esther sonrió como si hubiera conseguido una pequeña victoria. Bien. Y no olvides que esta noche tenemos una cena familiar. Ponte algo apropiado. Cuando Esther se fue, Phoebe se desplomó en una silla, sintiendo que le temblaban las manos. Miró el cuadro inacabado, los trazos brillantes, las líneas atrevidas. ¿Tendría que renunciar a él? Aquella noche, mientras se preparaba para la cena familiar, Phoebe se miró al espejo con el estricto vestido negro que había elegido Esther. Apenas se reconocía. ¿Dónde había ido a parar aquella artista brillante y de espíritu libre? «Estás preciosa», dijo Edward entrando en la habitación. Phoebe se volvió hacia él, sintiendo que el resentimiento crecía. «¿Así? Creo que parezco la muñeca de otra persona». Edward frunció el ceño. «¿Qué te pasa últimamente? Estás irritable todo el tiempo». «¿Qué me pasa?» Phoebe no daba crédito a lo que oía. «Edward, tu madre está intentando que deje de pintar. Utiliza ese horrible contrato para controlar todos mis movimientos». Edward suspiró. «Phoebe, mamá solo quiere que encajes en la familia. Dale una oportunidad». «¿Y una oportunidad para mí?», preguntó Phoebe en voz baja. «Una oportunidad de ser yo misma, de hacer lo que me gusta». Edward se acercó a ella e intentó abrazarla, pero ella se apartó. «No es para tanto, cariño. Piensa en todas las posibilidades que se te abren como miembro de la familia Conley». Phoebe miró a su marido, sintiendo el abismo que crecía entre ellos. «¿Has pensado en lo que estoy perdiendo? ¿Mi libertad, mi individualidad, mi pasión?» Edward parecía confuso. «Pero tienes el estudio, los mejores materiales». «Una jaula de oro sigue siendo una jaula, Edward», dijo Phoebe con amargura. «Y tú lo sabías. Sabías lo que estaba firmando y no dijiste ni una palabra». Una expresión de culpabilidad apareció en el rostro de Edward, pero fue rápidamente sustituida por la familiar máscara de confianza. «Phoebe, no estropeemos la velada. Nos esperan para cenar». Ella asintió, sintiéndose derrotada, pero en algún lugar de su interior empezó a surgir una determinación. No dejaría que Esther ni nadie destruyera sus sueños. Después de la cena, que transcurrió en un ambiente tenso, Phoebe se encerró en su estudio, sacó el teléfono y marcó el número que le había dado Zoe. «Hola, ¿habla Gabriela Martínez?», dijo cuando contestaron al otro lado. «Me llamo Phoebe Conley. Necesito su ayuda». Phoebe se frotó nerviosamente la correa del bolso mientras estaba sentada en la recepción del despacho de Gabriela Martínez. Le había mentido a Edward diciéndole que iba a una reunión con el conservador de la galería. La mentira le había dejado un amargo sabor de boca, pero Phoebe sentía que no tenía elección. «¿Señora Conley?», sonó la voz de la secretaria. «La señorita Martínez está lista para recibirla». Gabriela Martínez parecía una mujer enérgica de unos 40 años, mirada penetrante y barbilla decidida. Estrechó con firmeza la mano de Phoebe. «Señora Conley, ¿qué puedo hacer por usted?». Phoebe respiró hondo y empezó a contar su historia. Con cada palabra sentía que el peso que había estado pesando sobre ella durante las últimas semanas retrocedía un poco.
Gabriela escuchaba atentamente, tomando notas. Cuando Phoebe terminó, la abogada se reclinó en la silla y dio unos golpecitos pensativos con el bolígrafo en el bloc de notas. «Señora Conley, por favor, llámeme Phoebe». Gabriela asintió. «Phoebe, no te lo ocultaré. Tu situación es complicada. Este acuerdo prenupcial está muy bien redactado, teniendo en cuenta todos los entresijos legales. Pero tenemos varias estrategias posibles». Phoebe apretó el paso, sintiendo que la esperanza se agitaba en su interior. ¿De verdad? ¿Cuáles son? En primer lugar, podríamos intentar impugnar el contrato alegando que lo firmaste bajo coacción y sin información completa. En segundo lugar, algunas de las cláusulas podrían considerarse excesivamente duras y contrarias a los derechos humanos básicos. En tercer lugar, Gabriela continuó explicando las posibles vías de actuación y Phoebe sintió que recuperaba la confianza en sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en esta lucha. «¿Qué hago ahora?», preguntó Phoebe cuando Gabriela hubo terminado. «Para empezar, tenemos que reunir toda la documentación, una copia del acuerdo prenupcial, los estados financieros, cualquier comunicación escrita con la familia Conley relacionada con tu trabajo o tus finanzas». Y Phoebe la miró Gabriela con seriedad. «Ten cuidado. No dejes que sepan que piensas actuar. Hasta que estemos preparados, es importante mantener una apariencia de normalidad». Phoebe asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Cuando llegó a casa, Edward la esperaba en el salón. «¿Qué tal la reunión?», preguntó besándole la mejilla. Phoebe se puso tensa, pero intentó sonreír. «Ha ido bien. Están interesados en la nueva serie». Edward frunció el ceño. «Phoebe, ya hemos hablado de esto. Mamá cree que deberías concentrarte en otras cosas». Phoebe sintió que la rabia le hervía por dentro. «¿Qué cosas, Edward? ¿Organizar recepciones? ¿Cenas benéficas?» «Es una parte importante de la vida de nuestra familia», dijo Edward con firmeza. «Y ahora también es tu familia». Phoebe apartó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué pasa con mi vida, Edward? ¿Mis sueños?» Él se acercó a ella, intentando abrazarla, pero ella se apartó. «Phoebe, por favor, sé que ahora es difícil para ti, pero con el tiempo te acostumbrarás. Tendrás todo lo que puedas soñar». Phoebe miró a su marido, sintiendo el abismo que crecía entre ellos. «Excepto la libertad de ser yo misma», dijo en voz baja. Edward parecía confuso y un poco molesto. «No te entiendo. ¿Qué te falta? Tienes una casa, estabilidad económica, un estatus. ¿Y mi arte? ¿Mi independencia?» «Phoebe». La voz de Edward se volvió acerada. «Tienes que entenderlo. Hay ciertas expectativas en nuestro mundo. No puedes hacer lo que te dé la gana». Phoebe sintió que algo en su interior se quebraba. «Creía que me querías por lo que soy». Edward se ablandó. «Claro que te quiero. Pero todos tenemos que hacer concesiones. Yo también he sacrificado mucho por mi familia». Phoebe quiso preguntarle qué había sacrificado, pero Esther entró en la habitación en ese momento. «Ahí estás», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Phoebe, cariño, no olvides que mañana tenemos una prueba de vestuario para la gala benéfica, y te he apuntado a una clase de etiqueta. Tenemos que pulir algunas asperezas». Phoebe sintió que se le apretaba el interior. Miró a Edward, esperando que la defendiera, pero él se limitó a asentir, dándole la razón a su madre. «Por supuesto, Esther», dijo Phoebe. «Estaré preparada». Cuando Esther se marchó, Phoebe se volvió hacia Edward. «¿De verdad crees que necesito un curso de etiqueta?». Edward suspiró. «Phoebe, no es que tengas nada malo. Es solo que en nuestro círculo hay ciertos matices. Mamá quiere ayudarte a encajar». Phoebe sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Y qué hay de ti? ¿Qué quieres tú, Edward?». Él la miró con auténtica incomprensión.
Quiero que seas feliz, por supuesto, y que nuestra familia sea fuerte y respetada. Phoebe se dio cuenta de que no tenía sentido seguir hablando. Edward simplemente no veía el problema. Para él era una vida normal. Tengo que trabajar en mis cuadros, dijo, dirigiéndose a su estudio. Phoebe, la llamó Edward. Te das cuenta de que te quiero, ¿verdad? Se dio la vuelta sintiendo que el corazón se le desgarraba. Lo sé, Edward, pero a veces el amor no es suficiente. Al cerrar el estudio, Phoebe sacó el teléfono y envió un mensaje a Gabriela. Estoy lista para actuar. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mirando los cuadros inacabados, Phoebe sintió cómo crecía en ella la determinación. No permitiría que nadie, ni Esther, ni siquiera Edward, la privara de sí misma. La lucha por la libertad acababa de empezar, y Phoebe estaba dispuesta a luchar hasta el final. El acto benéfico de la familia Conley estaba en pleno apogeo. Phoebe se encontraba en la entrada del opulento salón, sintiéndose fuera de lugar con su elegante vestido de noche y perfectamente peinada. Sin embargo, no pudo evitar reconocer que el evento era espectacular. Phoebe, querida. Esther se acercó a ella, sonriendo radiante a sus invitados. Vamos, quiero que conozcas a algunas personas. La hora siguiente transcurrió en un torbellino de presentaciones y charlas. Para sorpresa de Phoebe, muchos de los invitados resultaron ser interesantes conversadores. Conoció a un famoso cirujano que hablaba de su trabajo en los países en desarrollo y a un empresario que había abierto una cadena de tiendas de productos ecológicos. «¿Ves?», le susurró Edward cuando por fin estuvieron solos un momento. «No está tan mal, ¿verdad?». Phoebe tuvo que admitir que la velada no había sido tan mala como esperaba, pero una voz interior le recordó que solo era un bonito envoltorio. De repente, William Conley subió al escenario. El auditorio se quedó en silencio. «Señoras y señores», comenzó, «gracias a todos por su presencia y generosidad. Esta noche hemos recaudado más de $2 millones para los hospitales infantiles de nuestra ciudad». La sala estalló en aplausos. Phoebe estaba asombrada. No esperaba semejante cantidad. «Esto es lo que hacemos, Phoebe», dijo en voz baja Esther, que de pronto estaba a su lado. «Utilizamos nuestra posición e influencia para ayudar a los necesitados». Phoebe miró a su suegra con ojos nuevos. Por primera vez vio en Esther no solo a una dama de hierro, sino también a una mujer comprometida con sus principios y deseosa de marcar la diferencia en el mundo, aunque fuera a su manera. Phoebe se despertó a la mañana siguiente con sentimientos contradictorios. No podía negar que la familia Conley había hecho muchas cosas buenas, pero el precio que tenía que pagar por ello le parecía demasiado alto. Las cavilaciones de Phoebe se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. Era Gabriela. «Phoebe, tengo noticias», dijo la abogada. «He revisado tu acuerdo prenupcial con más detalle. Hay varias cláusulas que podemos impugnar». Phoebe escuchó a Gabriela, sintiendo que la emoción crecía en su interior. La posibilidad de salir de la jaula de oro parecía cada vez más real. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó cuando Gabriela hubo terminado su explicación. «Para empezar, necesitamos pruebas de cómo este contrato restringe tu libertad. Lleva un diario, anota todas las veces que te prohíban trabajar o manejar tus finanzas». Phoebe aceptó, pero después de la conversación sintió un remordimiento de conciencia. Recordó la noche anterior, las sonrisas de los niños en las fotos de los hospitales a los que la familia Conley había ayudado. En ese momento, Edward entró en la habitación. «Buenos días, cariño», dijo besándole la mejilla. «Tengo una sorpresa para ti». Le entregó un sobre. Dentro, Phoebe encontró 2 entradas para una exposición de arte contemporáneo en Nueva York. «Pensé que te gustaría», dijo Edward con una sonrisa. «Podemos pasar allí el fin de semana, si quieres». Phoebe se sintió conmovida.
Edward no había olvidado su amor por el arte a pesar de sus diferencias. «Gracias», dijo ella con sinceridad. «Es maravilloso». Durante todo el día, Phoebe se debatió entre la gratitud por las oportunidades que le brindaba la vida con Conley y una sensación de asfixia por el constante escrutinio. Se dio cuenta de que mucha gente soñaría con estar en su pellejo, vivir en el lujo, asistir a eventos de élite, poder ayudar a los demás a tan gran escala. Esa noche, sentada en su estudio, Phoebe se preguntó si estaba haciendo lo correcto al intentar romper ese matrimonio. Quizá debería aceptar esta vida y aprender a vivir según las reglas de la familia Conley. La mañana comenzó para Phoebe con otra lección de Esther. Esta vez, su suegra decidió instruir a su nuera sobre los detalles de cómo organizar una recepción benéfica. «Phoebe, querida», comenzó Esther, repasando la lista de invitados, «debes darte cuenta de que disponer a los invitados en la mesa no es una mera formalidad, es el arte de la diplomacia». Phoebe asintió, tratando de mantener su atención. «Mira», continuó Esther, «no podemos sentar al señor Harrington junto a la SRA, Astor. Sus familias llevan 3 generaciones compitiendo en el negocio inmobiliario. Dicho esto, el señor Harrington debería sentarse bastante cerca de la cabecera de la mesa, dada su contribución a nuestra última campaña benéfica». Phoebe sintió que la cabeza empezaba a darle vueltas con todos los matices. «Y en cuanto al menú», pasó Esther al siguiente punto, «debemos tener en cuenta no solo las restricciones dietéticas de los invitados, sino también sus preferencias culturales. Servir vino tinto con pescado es un faux pas, seguro, pero elegir el año equivocado para Chateau Margaux como plato principal podría costarnos el apoyo de donantes clave». La tarde siguió por los mismos derroteros. Esther criticó la elección de Phoebe del diseño de las invitaciones. «La fuente Baskerville es demasiado moderna para un evento como este, querida. Siempre usamos copperplate gothic». Su forma de hablar, «nunca empieces una conversación hablando del tiempo», demuestra falta de inteligencia. Mejor pregunta por la última exposición del Met. E incluso su forma de andar. «Deberías deslizarte, no dar zancadas, Phoebe. Una verdadera dama nunca dejaría que se oyera el ruido de sus tacones». Al atardecer, Phoebe sintió que se le acumulaba la rabia. Cada célula de su cuerpo vibraba con ira contenida, pero exteriormente permanecía tranquila. Al mismo tiempo, una parte de ella comprendió el valor del consejo de Esther. Si realmente quería existir en esta sociedad, tenía que aprender a seguir sus reglas. Pero el precio que exigía Esther le parecía demasiado alto. La gota que colmó el vaso fue el comentario de Esther durante la cena. «Sabes, Edward», dijo, dirigiéndose a su hijo pero mirando directamente a Phoebe, «creo que deberíamos posponer la próxima exposición de Phoebe. Su último trabajo es, ¿cómo decirlo?, demasiado vanguardista para los Rothschild, y no podemos arriesgar su apoyo para la próxima temporada». Algo dentro de Phoebe parecía congelarse y estallar al mismo tiempo. Años de ira reprimida, frustración y resentimiento cristalizaron en hielo de pura determinación. Dejó lentamente los instrumentos, se enderezó y miró directamente a los ojos de Esther. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. «Ya basta», dijo Phoebe. «No lo toleraré más». Esther pareció sorprendida, y Edward miró a su madre y a su esposa confundido. «Phoebe, ¿qué estás...?» empezó él, pero ella levantó la mano suavemente, deteniéndolo. «No, Edward, me toca hablar a mí». Phoebe no apartó los ojos de Esther. Su voz era tranquila, pero cada palabra estaba llena de poder. «Agradezco tus lecciones, Esther. Me doy cuenta de que tu mundo tiene sus propias reglas y matices, pero debes comprender que no soy una muñeca que se pueda moldear a tu gusto. Soy un individuo con mi propio talento y visión». Esther intentó decir algo, pero Phoebe continuó sin levantar la voz. «Soy una artista con talento.
Puede que mi estilo sea demasiado vanguardista para los Rothschild, pero eso es lo que lo hace único. ¿Y saben qué? La gente lo aprecia. Mi última exposición tuvo éxito no porque forme parte de la familia Conley, sino porque tengo talento. Hizo una pausa, su mirada fría y decidida. Este es mi ultimátum, Esther. Estoy dispuesta a aprender tus reglas, a participar en tu vida social y en tus obras de caridad, pero debes respetar mi individualidad. Mi arte, mi estudio y mis proyectos son mi territorio. No tienes derecho a decirme qué pintar o dónde exponer. Esther guardó silencio, escrutando a Phoebe. Algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Y una cosa más, continuó Phoebe con la voz ligeramente temblorosa pero firme. Quiero a tu hijo. No me casé con él por dinero o estatus, y quiero formar parte de esta familia, pero no a costa de perderme a mí misma. Se hizo el silencio. Phoebe esperaba un estallido de ira, pero en lugar de eso Esther asintió lentamente. «Me sorprendes, Phoebe», dijo al fin. «No esperaba que fueras tan apasionada». Phoebe se tensó, esperando a que continuara. «Quizá», continuó Esther, «he sido demasiado persistente en mis métodos. Pero entiende, querida, que este mundo puede ser despiadado. Solo intentaba prepararte». «Lo comprendo», replicó Phoebe, sintiendo que la tensión se liberaba un poco. «Pero tengo que encontrar mi camino en este mundo, sin perderme». Esther miró a su cuñada pensativamente, como si la viera bajo una nueva luz. «Bueno, tal vez tengas un potencial que yo he subestimado». «Muy bien, Phoebe. Vamos a intentarlo a tu manera. Pero recuerda que cada acción que lleves a cabo repercutirá en la reputación de nuestra familia». Phoebe asintió, sintiendo una mezcla de alivio y recelo. «No te defraudaré, Esther, pero lo haré a mi manera». Habían pasado 6 meses desde la noche en que Phoebe dio el ultimátum a Esther. El cambio había sido lento, casi imperceptible, pero se había producido. El primer pequeño paso fue cuando Esther, hojeando las invitaciones de otro acto benéfico, pidió inesperadamente la opinión de Phoebe sobre el diseño. «¿Qué te parece?», preguntó, tendiéndole una muestra. «¿No es demasiado conservador?». Phoebe se sorprendió, pero respondió con sinceridad. Quizá un pequeño acento de color podría animar el diseño. Esther se lo pensó un momento y luego asintió. «Enséñame lo que quieres decir». Aquel pequeño momento de cooperación fue el principio. Pasaron las semanas y Phoebe se dio cuenta de que Esther empezaba a pedirle su opinión más a menudo sobre diversos asuntos. No siempre estaba de acuerdo, pero el mero hecho de que su opinión fuera tenida en cuenta significaba mucho para Phoebe. Por otra parte, Phoebe empezó a comprender la lógica que había detrás de algunas de las exigencias de Esther. Un día, tras una difícil negociación con un posible patrocinador, Phoebe se sorprendió a sí misma utilizando una táctica que su suegra le había enseñado. «Lo hiciste bien», comentó Esther después de la reunión. «Tu enfoque fue inesperado, pero eficaz». Phoebe sintió una oleada de orgullo ante tan discreto elogio. Poco a poco, su relación se hizo menos tensa. Seguían discutiendo, a veces acaloradamente, pero ahora respetaban más la posición de la otra. El gran momento fue la exposición de Phoebe, a la que Esther había decidido asistir inesperadamente. Phoebe estaba nerviosa, esperaba críticas, pero Esther la sorprendió. «Tus obras te hacen pensar», dijo, escudriñando uno de los cuadros. «No lo entiendo todo, pero puedo sentir el poder que hay en ellas». Phoebe se sintió conmovida por esta confesión. «Gracias, Esther. Significa mucho para mí». Esther asintió como respuesta, pero Phoebe vio una leve sonrisa en su rostro. Edward observó con alivio y alegría la gradual unión de su esposa y su madre. Una noche le dijo a Phoebe: «Sabes, nunca he visto a mamá cambiar tanto por nadie». Phoebe se lo pensó un momento. «Yo también he cambiado, Edward. Los dos estamos aprendiendo». Pasaron otros 3 meses.
Phoebe y Esther trabajaban en un nuevo proyecto benéfico que combinaba el arte y la ayuda a niños desfavorecidos. Su cooperación no era fluida, pero aprendieron a encontrar compromisos. Una noche, mientras discutían hasta tarde los detalles del proyecto, Esther dijo de repente: «Sabes, Phoebe, cuando llegaste a nuestra familia, estaba segura de que no podrías soportarlo». Phoebe se puso tensa, pero Esther continuó: «Estaba equivocada. No solo lo has conseguido, sino que has aportado algo nuevo, algo que quizá nos faltaba». Phoebe se sintió conmovida por esta confesión. «Gracias, Esther. He aprendido mucho de ti». Esther asintió. «Las dos hemos aprendido, y creo que seguiremos aprendiendo». Al día siguiente, Esther invitó a Phoebe a su despacho. Cuando Phoebe entró, vio una carpeta familiar sobre el escritorio, su acuerdo prenupcial. «Llevo mucho tiempo pensando en esto», empezó Esther. «Ese contrato fue un error». Phoebe se quedó paralizada, incapaz de creer lo que oía. Esther cogió el documento y lo rompió. «Me pondré en contacto con nuestros abogados para que lo anulen oficialmente. Has demostrado ser digna de formar parte de esta familia, no por el contrato, sino por tus cualidades». Phoebe sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Esther, no sé qué decir». «No digas nada», contestó Esther en voz baja. «Sigue siendo tú, la Phoebe que podía cambiar no solo a sí misma, sino también a nosotros». Phoebe asintió, sintiendo que se quitaba un gran peso de encima. Al salir del despacho, se topó con Edward. «¿Va todo bien?», le preguntó al ver su cara de preocupación. Phoebe sonrió entre lágrimas. Sí, ahora todo iba bien. Sabía que le quedaban más retos por delante. Su relación con Esther aún no era perfecta y probablemente nunca lo sería. Pero ahora se basaban en el respeto y la comprensión mutuos. Phoebe miró por la ventana la ciudad que se extendía ante ella. Sentía que por fin había encontrado su lugar en el mundo, no perdido, sino enriquecido con nuevas experiencias y conexiones. Con una sonrisa, se volvió hacia su marido. «Vamos, tengo una idea para un nuevo cuadro». Edward la cogió de la mano y juntos se dirigieron al estudio de Phoebe, dispuestos a iniciar un nuevo capítulo en sus vidas.